Hola amigos de Dudemos de la Historia, con ustedes Simón, y el día de hoy vamos a analizar algunos puntos importantes que según mi parecer son cruciales para entender el conflicto que está ocurriendo en Medio Oriente, porque al estar Estados Unidos tan implicado en esto y él mismo quiere arrastrar al resto del mundo a lo que podría ser la Tercera Guerra Mundial. Cuando tenemos eventos de gran magnitud que implican a tantos pueblos antiguos peleados entre sí por ética, moral, religión, intereses económicos, tenemos que dar unos pasos atrás en la historia para entender todo el contexto. La revolución iraní de 1979 fue un levantamiento masivo que derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi, quien gobernaba Irán con apoyo de potencias occidentales y un régimen autoritario. Durante 1978 y 1979, protestas populares y huelgas, disturbios liderados por diversos sectores religiosos, estudiantiles, trabajadores y opositores políticos debilitaron al gobierno. Finalmente, el Shah abandonó el país y regresó del exilio el líder religioso Ruhollah Khomeini, quien encabezó la transformación del país en una república islámica. Como resultado, Irán pasó de ser una monarquía pro-occidental a un sistema teocrático gobernado por líderes religiosos, cambiando profundamente la política interna y las relaciones internacionales del país. Para ponerlo en palabras simples, hasta el año 1979 en Irán se vivía de una manera más progresista que ahora. Las mujeres podían ser más libres, no tenían que usar una tela en su cara para no mostrarla, entre otros muchos derechos que favorecen a la población, que se vieron borrados por la posición del nuevo ayatolá. Irán, al estar antes financiado por países occidentales y pasar a ser una teocracia, digamos que en términos de civilización, como estamos acostumbrados en Occidente, las cosas dejaron de ser como antes. Se normalizó la pedofilia al ser legal que una niña de 9 años se pueda casar con un mayor de edad, lo que me parece repugnante. He visto videos de bodas de gente de mayor de 40 con niñas de 9 años, y para mí eso está mal aquí y en cualquier lugar del mundo. Y todo aquí tiene que ver con la autorización de sus padres, lo que lo encuentro aún más sórdido. Poniéndonos de la otra cara de la moneda, el Estado de Israel fue creado en 1948, tras el fin del mandato británico en la región de Palestina, el territorio que había estado bajo control del Reino Unido desde el colapso del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial. Durante ese periodo crecieron las tensiones entre la población árabe local y el movimiento que promovía la creación de un hogar nacional judío. En 1947, la Organización de las Naciones Unidas propuso dividir el territorio en dos estados, uno judío y uno árabe. El plan fue aceptado por los líderes judíos, pero rechazado por muchos líderes árabes. Claro, le estaban quitando territorio. Cuando se proclamó el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, comenzó la Gran Guerra Árabe-Israelí de 1948 con varios países árabes vecinos. Antes de la creación de Israel, la región estaba habitada mayoritariamente por población árabe palestina, junto con comunidades judías que habían vivido allí durante siglos y otras que habían inmigrado en décadas previas. La creación del Estado de Israel en 1948 no fue exactamente un solo éxodo ni únicamente una relocalización posguerra, sino un resultado de varios procesos históricos. El movimiento político que buscaba establecer un Estado judío, el movimiento sionista, existía a finales del siglo XIX y promovía la inmigración judía a Palestina, entonces parte del Imperio Otomano y luego del mandato británico de Palestina bajo el Reino Unido. Entre finales del siglo XIX y las décadas de 1920 y 1930 ya habían llegado varias olas de inmigración judía. Sin embargo, el impacto del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial aceleró fuertemente el apoyo internacional y el deseo de muchos sobrevivientes judíos por emigrar a esta región, su tierra prometida. Tras el plan de partición de la Organización de las Naciones Unidas en 1947 y la proclamación del nuevo Estado en 1948, llegaron más inmigrantes judíos desde Europa y también desde países del Medio Oriente y el norte de África. Por lo tanto, fue una combinación de colonización política planificada durante décadas. Quédense con eso.
de migraciones masivas posteriores a guerra. Ahora nos vamos a ir un poco más atrás para entender el Estado de Israel. Meyer Amschel Rothschild, fundador de la familia Rothschild, era judío, pero no estadounidense. Nació en 1744 en Frankfurt del Meno, en el entonces Sacro Imperio Romano, actual Alemania. Fue un banquero que creó una red financiera familiar muy influyente en Europa a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Sus hijos expandieron el negocio estableciendo barcos en varias capitales europeas. Nathan Meyer Rothschild en Londres, James Meyer Rothschild en París, Salomon Meyer Rothschild en Viena, Karl Meyer von Rothschild en Nápoles y otro hijo continuó en el banco familiar de Frankfurt. La familia Rothschild se convirtió en una de las más grandes poderosas en la banca europea del siglo XIX, financiando gobiernos, guerras y grandes proyectos de infraestructura. Ahora, ¿por qué vemos que Estados Unidos ayuda constantemente al Estado de Israel? Es aquí donde se desglosa todo en distintas capas, pero podemos decir que tiene mucho que ver con la familia Rothschild. 4 de los 5 hijos de Meyer tuvieron hijos propios, la mayoría de los cuales fueron enviados a otros centros financieros para dirigir nuevas oficinas. Por el decreto de Meyer, los miembros de la familia se casaban entre primos y segundos, manteniendo la empresa hermética y cerrada a los forasteros. En su apogeo, la riqueza de los Rothschild, si se hubiera agrupado, habría sido la fortuna individual más grande de la historia. Europa estaba llena de docenas de mansiones asombrosas propiedad de miembros de la familia. A lo largo del siglo XIX, Rothschild and Sons en Londres desempeñó el papel que ahora ocupa el Fondo Monetario Internacional. Estableciendo las monedas de los principales gobiernos del mundo, obtuvieron grandes beneficios, pero también prestaron un servicio internacional crucial. Los conflictos mundiales, el primero y el segundo, cuyos costos extendieron la capacidad de los Rothschild o de cualquier otro banco para financiarlo, que resultaron con la creación del Fondo Monetario Internacional, marcaron el final de esta parte del negocio de Rothschild. Los miembros de la familia Rothschild escaparon a Estados Unidos. Aquí me detengo porque ambos son la cara de la misma moneda, la gente poderosa con valores sórdidos. Vemos que la guerra que ha empezado hoy en día solo es una extensión de problemas que vemos anestesiados a lo largo del tiempo, ya estableciendo ejes claros donde Irán, Rusia, China no caben en este mundial de Estados Unidos o Israel, siendo los primeros en atacar el corazón del régimen iraní, llamando esto una guerra santa, jugando con la mente de las personas, haciendo creer que en realidad son intereses de seguridad nacional contra el terrorismo o narcoterrorismo como excusa. Pero una vez más, todo se trata de dinero, tener los terrenos estratégicos, tener las rutas, recursos, desabastecer a tu enemigo o competencia, por lo que esta guerra tiene muchas capas por las que podemos ver todo el conflicto. Quiero que revisemos distintas capas de esto, porque pueden ser muchas más, y admito que me puedo equivocar en muchas, pero por el momento en que ocurren estas cosas no es casualidad. Pasan en el momento indicado y unos pocos eligen cuándo. Como primera capa podemos ver el interés que ha mostrado Donald Trump en dominar rutas y tierras raras como las de Venezuela, que tiene coltán, petróleo, oro, entre muchos otros, entre su famoso arco minero. Vimos que este año al dictador Nicolás Maduro fue derrocado, intentando llevar al país a una transición y tomando sus recursos como barcos petroleros y empezar a gestionar qué pasa con los recursos de estos barcos. Antes muchos llegaban a Cuba, Rusia, China, ahora la idea es desabastecerlos, creando crisis sobre todo en Cuba. Venezuela tiene todas las tierras raras que necesita Estados Unidos, y después de que los países de Latinoamérica fuimos ignorados como americanos en nuestro propio continente, ahora en el 2026, en medio de una guerra contra el Medio Oriente, aparece Donald Trump amigando con ciertos líderes de Latinoamérica, pero a la vez diciendo que no va a aprender nuestra mierda de idioma. Alguien muy irrespetuoso. Vimos que en la junta del sábado 7 de marzo del 2026, en la reunión de los mandatarios de Latinoamérica llamado Shields of America o Escudos de América, invita a compartir inteligencia entre los países como la CIA, la NSA, coordinada entre los países, coordinar operaciones de carteles de droga, usar fuerzas militares y policiales de manera conjunta, ojo con eso,
desmantelar rutas de narcotráfico y organizaciones. Hago hincapié en lo de utilizar fuerzas militares y policiales conjuntas. Esto es grave porque puede arrastrar todo Latinoamérica a su guerra santa, que con los ojos que lo estamos observando se trata de una guerra para obtener tierras raras, derrocar regímenes que pueden ser una amenaza para la ideología de Trump, que a esta altura pocos la entendemos. Muchos dicen que están llegando muchos fallecidos estadounidenses y lo vemos en redes. Eso lo avergüenza como presidente y quiere tener aliados que vayan por él para que su país no lo juzgue. Irán es el dueño de gran parte de las tierras raras del mundo y es muy hermética con su información, como hace negocios con Rusia, China, entre otros. Es una amenaza para la potencia de Estados Unidos en términos de competencia económica. Hay una segunda capa que me gusta llamarle la guerra de los pedófilos, porque resulta que estos conflictos se empiezan a dar justo después del escándalo de la filtración de los documentos de Jeffrey Epstein, que destapa gran parte del poder judicial, financiero, político de Hollywood, entre otros. No solo serían pedófilos, sino también caníbales y practicarían rituales a una deidad llamada Moloch, la cual no es lo mismo que Baal o Baphomet, ni Lucifer, ya hablaremos de eso. El escándalo de Bill Gates y sus disculpas públicas, el arresto del ex príncipe Andrés de Inglaterra, justo fueron en paralelo al comienzo de los disturbios entre Afganistán e Irak. Cuando empieza la guerra, Hillary y Bill Clinton testifican negando toda acusación ligada a la red de Epstein, la cual es de las más grandes que existe en el planeta, lo que les implica que todos estos escándalos mediáticos se verían tapados con una actual guerra. Los documentos más censurados del caso son los que implican al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a que no solo eran amigos, sino al parecer colegas de oficio. Ya en otro video analizamos cómo Donald Trump, a través de desfiles de modelos de menores, compartía redes con Epstein y sus clientes. En este video podemos ver que Donald Trump realiza una fiesta y que Epstein es el que llega, no que Donald Trump va a una fiesta de Epstein. Jeffrey llega como un invitado, tanteando a las niñas como una mercancía al mirarlas de una forma tan depredadora como la pueden ver. Eso para el lado de Occidente, lleno de líderes pedófilos y caníbales ocultos. Por el lado iraní no hay mucho que defender a su monarquía. Como les decía antes, un país donde la pedofilia es legal. En internet podemos ver matrimonios de niñas de 9 años casándose con hombres ya mayores de 40. Ese tipo de prácticas son normales en el régimen iraní, como la explotación a la mujer, por lo que gran parte de la población iraní está con Israel celebrando este intento de cambio de régimen en esta guerra, por lo que ven esto como una liberación. Por esto le llamo la guerra de los pedófilos, unos escondidos y otros declarados legalmente. Vemos que esta guerra santa se ha involucrado con los instintos más bajos del ser humano, redes de pedofilia, prácticas legales de lo mismo y un sinfín de cosas atroces. Si nos ponemos a ver de qué terrenos estábamos hablando, antiguamente existía el culto al dios cananeo y fenicio llamado Moloch, el toro al que se le sacrificaban criaturitas. Pudimos ver acto ritual de sacrificio de más de 100 niñas fallecidas en una escuela en el primer ataque, en paralelo al ayatolá por parte de Israel. Es decir, conjunto de acabar con el líder espiritual y militar del régimen iraní, al mismo tiempo rinden culto a Moloch, como lo hicieron reyes antiguos de Israel como Salomón, Acaz, Manasés, reyes bíblicos de Israel, que rendían culto a esta deidad llamada Moloch. Un paréntesis, en Génesis 32 se habla de un heredero de Adán, Jacob, que pelea contra un varón divino hasta el amanecer, que resulta ser un ángel o una parte divina de Dios. Cuando termina la pelea, Jacob es santificado y su nombre cambia a Israel, lo que por etimología significa el que pelea con Dios. Es algo interesante porque de ese versículo, y justo caemos en el versículo número 33, en adelante empezamos a ver que Jacob es Israel y se confunde muchas veces Jacob con el pueblo de Israel y sus hijos se transforman en las famosas tribus de Israel. Volviendo a Moloch, los sacrificios de niños se les decían es algo que se da hasta el día de hoy en prácticas de la élite en los niveles más sórdidos que pueden existir. El sacrificio
consistía en que el padre tenía que pasar por el fuego a su hijo, entregándolo a Moloch sin llorar, si no el sacrificio no lograba su efecto deseado. Esa práctica la hemos visto en el caso de Jeffrey Epstein en los correos u otros casos que entregan o crean un hijo para el sacrificio, como en el caso de mi país, Antares de la Luz. Ese tipo de prácticas se lleva a cabo en Tierra Santa cuando Israel estaba dividido en dos. Israel del norte, donde había más árabes, e Israel del sur. En ambos bandos se practicaban los mismos sacrificios, por lo que ninguno queda exento a estos crímenes. Ahora, dejando atrás para profundizar en otro video de los rituales, vemos que el pueblo de Israel tiene una necesidad constante de no contar la historia como ocurre realmente, sino hacerlo coincidir los sucesos en los que se ven implicados con sus escrituras sagradas. Vemos patrones de sacrificio, guerras, éxodo, grandes migraciones. En gran parte podemos imaginar por qué Donald Trump quiso juntar a los líderes de Latinoamérica. Existe algo que se llama Plan Andina, que es una conspiración antigua que dice que van a llevar a la nueva Tierra Santa al pueblo judío, que sería el sur de Argentina y Chile, la Patagonia, que han estado quemando la gente. Entonces el pueblo de Israel constantemente hace calzar los hechos con sus profecías para ponerse por delante de otras naciones y que éstas lleven sus guerras en vez de ellos. Hace poco, como les comentaba, se juntaron todos los mandatarios de Latinoamérica en la cumbre Shields of America y los únicos que llegaron con una corbata azul y camisa blanca fueron precisamente los mandatarios de Chile y Argentina, los implicados en el Plan Andina. Esto es muy simbólico a niveles subliminales, son colores del pueblo elegido de Israel y los países que implican al Plan Andina. Constantemente necesitan hacer cumplir sus escrituras, su simbología, cuando éstas comprenden sufrimiento, muerte, holocausto, pero es parte de su cultura milenaria y sus escritos sagrados. También tenemos que decir, volviendo a terrenos más empíricos, que Donald Trump tiene un ojo en la sangre china, porque todos sabemos que está a punto de ser la mayor potencia mundial económica, ya superando a Estados Unidos, lo que Trump tiene que hacer desaparecer del mapa para volver a ser la mayor potencia mundial. Es lo mismo que dice su lema, Make America Great Again, MAGA. Ahora podemos ver que con tanto escándalo, con tanta guerra, con tanta gente en contra, con tanta información turbia y cruzada de todas estas personas que gobiernan y lideran esta guerra, hay una crisis de credibilidad en ella, sobre todo en Estados Unidos con respecto a Donald Trump, crisis interna para tapar una guerra con aranceles, cumbres creando bandos y distintas estrategias políticas. También hay fuentes y rumores que actores anónimos del Mossad habrían comprado muchas acciones en las empresas de Donald Trump para chantajearlo y así mover los hilos de su proceder. Podemos recordar un video de un joven Donald Trump diciendo que ir a pelear a esta guerra es estúpido. Él mismo lo dijo y 40 años después está implicado en todo esto. Tenemos que entender que en la guerra el que gana controla ambos bandos. Acá va a haber un beneficiado, que es el que está vendiendo muchas armas, insumos y recursos y se está haciendo rico. Y ya lo nombramos anteriormente en este video. La guerra, las armas, las drogas son los negocios más rentables que existen. Y todo este conflicto tenemos justamente implicados estos tres factores y más. Con eso los dejo el día de hoy, amigos. Muchas gracias por escucharme. Den like, compartir y díganme de dónde me escuchan en la caja de comentarios. Gracias.